Desde la vicepresidencia de Colombia, Angelino Garzón ha sido protagonista de un buen número de controversias y de desencuentros, incluso con el mismo presidente Juan Manuel Santos. Garzón ha tenido una carrera política admirable que le ha permitido llegar hasta altos cargos en el gobierno nacional y regional, en la diplomacia y en el sindicalismo. Bastaron semanas desde el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia para que su vicepresidente Angelino Garzón comenzara a marcar diferencias con el jefe de Estado. Las discrepancias de Garzón con Santos tuvieron un marcado tinte social. El vicepresidente de Colombia comenzó a opinar sobre temas sociales, desde la discusión del aumento del salario mínimo para 2011, asunto que cada año suscita las tensiones entre los empresarios, los sindicatos y el gobierno. Mi recomendación al presidente Juan Manuel Santos es que haga todos los esfuerzos porque el próximo aumento de salario sea concertado y esté por encima de la inflación causada. Yo no creo que la economía de un país se consolida con salarios precarios. Así, Angelino Garzón consolidó su figura como un integrante de la administración Santos, pero una voz disidente en temas complejos como las pensiones de los trabajadores, las críticas a los bancos y a los empresarios. Las posturas de Angelino Garzón provienen desde su pasado sindicalista, donde forjó una admirable carrera política que lo llevó a ocupar el Ministerio de Trabajo en el gobierno de Andrés Pastrana, cargo en el que trabajó de la mano de Juan Manuel Santos, quien para entonces ocupaba el Ministerio de Hacienda. Ejerció como gobernador del Valle entre 2004 y 2007. Y en 2009, el presidente Álvaro Uribe lo nombró embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra, cargo desde el que representó al país suramericano en la Organización Internacional del Trabajo. Tras su paso como diplomático, Juan Manuel Santos le pidió que lo acompañara como fórmula vicepresidencial, en un gesto que fue tomado por la opinión en Colombia como la faceta social del sucesor de Álvaro Uribe. Pero muchos no esperaban las discrepancias con el presidente Santos. Garzón opinaba desde la situación de los secuestrados. El propio gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República y del señor ministro del Interior y el señor ministro de la Defensa, son conscientes que tenemos que afinar todos los mecanismos de protección que nosotros tenemos. Hasta un posible programa espacial colombiano. Es mejor tener un satélite propio que estar en arriendo, porque el día menos pensado nos saca. El presidente Juan Manuel Santos le hizo un llamado al orden a Garzón para que regresara a la línea trazada por su gobierno. El funcionario que quiera discrepar lo puede hacer al interior. Hemos acordado como mecanismo el de mantener un diálogo permanente. Esta reunión desencadenó en la postulación del vicepresidente como candidato a la Secretaría General de la Organización Internacional del Trabajo. El propio Garzón lideró una campaña diplomática para conseguir el respaldo internacional para el cargo, que perdió el 28 de mayo de este año. Señor Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, quiero contarle justamente sobre el informe que estábamos viendo, que los quebrantos de salud del vicepresidente no son nuevos. Desde hace 2 años ya había sido operado de un accidente cerebrovascular en junio pasado. En agosto de 2010 apenas asumió el cargo, también debió ser intervenido del corazón. Sobre el eco que ha tenido la posible presentación de esta renuncia del vicepresidente, pues no parece ser tampoco el presidente Santos el interesado en que renuncie, puesto que su mensaje es de solidaridad. El Congreso colombiano también ha dicho la decisión está en manos del vicepresidente. Entonces, ¿quién puede estar detrás o qué presiones puede haber para que el vicepresidente presente esta dimisión? Bueno, en primer término es el propio vicepresidente quien tiene que evaluar si se siente en condiciones físicas y mentales para el ejercicio del cargo, no tanto en este momento, sino en la eventualidad de que tuviera que reemplazar al presidente de la República en una falta temporal o absoluta, si tiene la capacidad para enfrentar con toda responsabilidad ese cargo. Entonces él debe hacerse esa reflexión y con grandeza, si es el caso, renunciar al cargo. Sí. Que creo que es la principal hipótesis, y no causarle daños a la institucionalidad. Si bien es cierto, y yo comparto el planteamiento del doctor Augusto Posada, de que no hay una crisis institucional, yo creo que el vicepresidente presentó la información de su estado de salud a la opinión pública y dejó abierta la puerta para ver qué reacciones podían suscitarse, y si esas reacciones fueran adversas y generaran una inestabilidad institucional o una crisis, también planteó la posibilidad de renunciar al cargo.
Señor Augusto Posada, ¿usted cree que haya intereses políticos detrás de la renuncia del vicepresidente Garzón? Y se lo digo porque el presidente del Senado, el señor Roy Barreras, era quien había estado insistiendo en que se le practicara un examen al vicepresidente, incluso desde hacía tiempo atrás, cuando tuvo su enfermedad cerebro-cardiovascular. Pero lo más importante es entender que el señor Roy Barreras, una vez se dio cuenta de que el presidente Juan Manuel Santos pues ya estaba en sus plenas facultades, decidió dar un paso atrás y decir que no es afán saber cómo está el vicepresidente. Jason, las circunstancias que se vivían en ese momento en el país ameritaban que el Senado de la República actuara como actuó, donde más de 70 senadores votaron positivo la solicitud del examen médico al señor vicepresidente. Ese era un momento. Hoy estamos viviendo otro momento donde el señor vicepresidente está sufriendo este quebranto de salud, de cáncer, que también lo sufrió el señor presidente de la República, y del cual, pues, afortunadamente salió bien. Pueden existir, y sería iluso al negarlo, intereses políticos. Lo que sí no puedo afirmar es que sean intereses políticos del presidente del Senado, porque son muchas las conjeturas que se han hecho. Pero sí hemos estado al unísono de acuerdo en algo. Sí. Esperar la pronta recuperación del señor vicepresidente y que sea él el que determine el futuro del cargo que posee actualmente, y esa es la posición del Congreso. Representante Posada, pero en esencia la preocupación es la misma. En caso de una falta absoluta del presidente, si hay o no un vicepresidente en facultades para ejercer el cargo. Sí, está esa duda, y por eso le pedimos al señor vicepresidente que mostrara sus registros médicos, y desde luego por el comunicado de prensa que él envía a todos los colombianos, a los medios, para transmitir lo que está sintiendo a los colombianos, es pues básicamente que él no está aferrado al cargo, que él, así como debe pensar en su salud, en su familia, también es muy responsable con las circunstancias políticas que vive el país y lo que la figura que él representa hoy, valga la redundancia, representa para el país. Vuelvo y repito, creo que el señor vicepresidente es muy consciente de ello, pero estamos en manos del señor vicepresidente. Integramos también a esta hora al programa a Todd Howland, es representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Señor Howland, gracias por estar con nosotros en el programa La Noche. Bueno, gracias por la invitación y buenas noches. El caso del vicepresidente Angelino Garzón tocó su corazón para que dijera abiertamente que usted también padece una enfermedad, en este caso leucemia exactamente, ¿cierto? Sí, yo estaba mirando un poco por varias semanas este proyecto de ley que ahora está en Congreso en razón de hacer unos chequeos médicos para verificar la capacidad de unos altos funcionarios. Y yo estaba mirando este desarrollo y estaba hablando con unos colegas ahí de la oficina. Yo pregunté a ellos qué ellos pensaron de este proyecto de ley. Algunos de ellos dijeron, bueno, es importante que nuestros altos funcionarios tengan una buena salud para mismo funcionar bien. Yo pregunté a ellos entonces, ¿cómo ustedes están definiendo capacidad? Y cuando, por ejemplo, uno de ustedes está enfermo, ¿ustedes tienen capacidad o no tienen capacidad? Y después yo hablé con ellos que hay una jurisprudencia muy clara, desde el punto de vista de derechos humanos, que cada estado tiene una obligación para no discriminar en base de estados de salud. Entonces, para mí, este proyecto de ley es un tipo de discriminación institucionalizado. Por eso estoy preocupado. Y yo mismo fui tocado por este proyecto de ley porque yo tengo leucemia. Leucemia, mi tipo de leucemia, bueno, hace 10 años no podía ser tratado. En este tiempo, 70% de la gente que tiene mi tipo de leucemia puede mismo funcionar como normal con un tratamiento, pero es un tratamiento que dura un tiempo. Entonces, hoy día estoy en tratamiento y ya estaba en tratamiento por 2 años, pero yo puedo funcionar.
pero yo creo mucho tipo de cáncer ahora puede ser tratado. Entonces es importante para entender que solamente que una persona cae con enfermedad, que no indica que esta persona no tiene capacidad. Quisiera que ahondáramos un poco más, señor Howland, en por qué le ha impactado este proyecto de ley que cursa en el Congreso, por el cual podría establecerse la práctica de un examen médico integral anual, cada año, a algunos funcionarios públicos. Bueno, hay varias razones por qué me tocó. Uno es porque indica que unos funcionarios tienen que pasar un examen médico, pero el propio Congreso que está haciendo esta ley está haciendo excepción por ellos. Segundo, ¿cuál médico va a hacer este examen? Podemos ver que todos nosotros tenemos varios puntos de vista. Yo puedo ser mi primer médico. Cuando yo fui diagnosticado con leucemia, me dice, Todd, es mejor que tomes una jubilación o un retado que voy a tomar una jubilación. Yo dice, ¿por qué? Dice, bueno, estás mismo tomando un medicamento experimental. Entonces es mejor que quedes calma, que no haces un trabajo, que no haces un trabajo con estrés. Yo dice, muy bien, gracias por su consejo. Yo hablé con un otro médico que mismo es que está especializando en mi enfermedad. Él dice, ¿qué? Nada. Estamos haciendo este tratamiento para facilitar que regreses a su trabajo. También tenemos varios estudios que indican cuando una persona tiene una enfermedad seria, que es importante que esta persona siente que está haciendo una contribución. En realidad, cuando alguien está cuestionando mi capacidad o la capacidad del vicepresidente, capacidad de otra persona, está mismo haciendo un problema de propia recuperación de esa persona. Porque, bueno, estamos con una enfermedad, estamos luchando para mismo recuperar y hay personas diciendo, usted no vale nada, mejor que vas a tomar su jubilación, pero en realidad no solamente por los altos funcionarios de Estado o por funcionarios como yo dentro de organizaciones internacionales, por cualquier persona que tiene una enfermedad, es importante que esta persona tenga un derecho para regresar a su trabajo para sentir útil y para hacer una contribución de su propia empresa o su organización y su sociedad. Y es importante no solamente por las personas que tienen una enfermedad, pero las personas discapacitadas. Hay muchos, ¿no?, que pueden hacer una gran contribución de sociedad. Pero es nuestras mentalidades que está haciendo un problema y está impidiendo a esas personas para hacer su contribución. Abogado Charri, ¿usted qué opina de este proyecto? ¿Le parece sano someter a los funcionarios públicos a este examen anual o cree usted que más bien con un llamado a la transparencia sobre el estado de salud de cada uno podría solucionarse el problema? No, yo no comparto la iniciativa en el Congreso de regular mediante ley exámenes periódicos a funcionarios públicos. El estado de salud y la historia clínica son del ámbito de la intimidad de las personas, independientemente del cargo que puedan desempeñar. Además, sería un muy mal ejemplo inducir retiros de funcionarios por su estado de salud cuando justamente lo que garantiza la Constitución es una protección especial a las personas con discapacidad y que puedan realmente colaborar con el Estado y cumplir funciones. Solo en el evento gravísimo de una incapacidad física permanente que tuviera real incidencia en el ejercicio de funciones, pues tendría que tomarse ese tipo de decisiones. Congresista Augusto Posada, ¿en qué consiste exactamente este proyecto que se está estudiando en el Congreso? Pues frente a las circunstancias actuales, el Congreso lo que ha querido es tratar de normalizar, de reglamentar el que los funcionarios de alto gobierno que tienen ciertas responsabilidades inherentes a su cargo, pues puedan someterse a esos exámenes médicos, en los cuales yo sí no podría compartir pues la posición del señor Howland, porque aquí no se está discriminando. Aquí es claro, y si hablamos del señor vicepresidente, y como lo menciona el doctor Charri, solamente en eventos gravísimos donde la incapacidad de la persona evite el desarrollo de sus funciones,
Y eso es claro que la responsabilidad de un vicepresidente, en caso de que tenga que reemplazar un presidente, pues tiene que estar por encima de estas contemplaciones que se hacen. Para nada. Y yo desde luego no estaría aprobando o apoyando un proyecto de ley en el Congreso que discrimine la discapacidad, porque ejemplos muchos tenemos que una persona discapacitada puede aportarle mucho a la sociedad, puede aportarle mucho desde su empleo a la comunidad o al ámbito en el cual se desempeña. Pero el tema que aquí estamos tratando es particular, y particular, si usted me permite, en estos 3 casos. Sí. Cuando el señor vicepresidente tuvo su problema cardíaco, no se generó un gran debate. El debate tampoco está ahora por el cáncer que está sufriendo el señor vicepresidente, porque lo han sufrido, pues lo sufrió el señor presidente y salió adelante, y esperamos que el vicepresidente también. El debate se da cuando se presenta el accidente cerebrovascular, y ahí sí se pone en duda las condiciones del señor vicepresidente en su momento. Hoy, a pesar de estos quebrantos de salud, lo vemos recorriendo el país, hablando de la agenda nacional, y yo le soy sincero, sin ser experto, creo que el señor vicepresidente pasaría ese examen. Pero nosotros tenemos que adelantarnos y legislar a futuro, porque es claro que existen vacíos. Ahora se mencionó algo que yo creo que no hay que reglamentar, pero es un buen ejemplo. ¿Qué pasa cuando existen faltas temporales? ¿Se deben o no reglamentar? ¿Se debe legislar sobre la materia? Eso es lo que está discutiendo el Congreso hoy.